Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice la palabra de Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias, Señor, por la presencia del Espíritu Santo. Padre, gracias por su compañía bendita. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por la bienaventurada esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Gracias, Señor, por cada amigo o amiga presente. Gracias por los que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Gracias por la oportunidad de reunirnos para estudiar su palabra. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Quite todo ruido de nuestra mente. Padre amado, en su mano santa nos entregamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Cristología Apocalíptica. Y hoy queremos tocar el tema, una pregunta: ¿es Cristo Jehová? Cuando leemos la Biblia, cuando investigamos acerca de la cristología, descubrimos que es el estudio de la persona, vida y obra de Jesús. Y cuando estudiamos la apocalíptica bíblica, descubrimos que la apocalíptica bíblica es una literatura de revelación. Dios revela a la humanidad lo que el hombre no sabe, lo que el hombre no conoce. Dios revela el futuro. Dios declara misterios y aclara principios de sabiduría. Cuando estudiamos la apocalíptica bíblica, vemos que Dios revela desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y cuando hablamos de apocalíptica bíblica, hablamos más que de Daniel y Apocalipsis. Hablamos de Isaías, hablamos de Ezequiel, hablamos de Daniel, hablamos de Joel, hablamos de Zacarías. Repetimos cada vez los lugares o las porciones de la Biblia donde hay apocalíptica bíblica para que usted se anime a leer y se dé cuenta cómo Dios traza un mapa, cómo Dios hace un plano para que el ser humano tenga una guía segura. Cuando usted lee en el libro de Isaías, los capítulos 24 al 27 tiene apocalíptica bíblica. Cuando usted lee en el libro de Ezequiel, los capítulos 38 y 39, tienen apocalíptica bíblica. En Daniel capítulo 2 y capítulo 7 al 12, apocalíptica bíblica, literatura de revelación. En Joel capítulo 2, capítulo 3 y en el libro de Zacarías capítulo 9 al 14. Léalo, por favor, con un lápiz en la mano, una libreta, y póngase a mirar allí cómo aparece el Señor Jesús y cómo Dios revela, cómo Dios declara, anuncia lo por venir. En el Nuevo Testamento encontramos a Mateo capítulo 24, San Marcos capítulo 13, San Lucas capítulo 17 y 21, Primera Tesalonicenses capítulo 4, Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y finalmente el libro de Apocalipsis. Estamos haciendo un estudio de la cristología en la apocalíptica. La cristología, la persona de Jesús, dentro de esta literatura de revelación. Ya trabajamos con el libro de Isaías en el capítulo 28, versículo 8 y 9, capítulo 26, versículo 19, donde se habla de la destrucción de la muerte, donde Dios promete que los muertos se levantarán del polvo. Hablamos de la muerte, hablamos de la resurrección, cómo Jesús vence a la muerte, cómo Jesús venció a la muerte. Jesús venció a la maldad, venció el pecado, venció al diablo y los demonios. Jesús venció los reyes y los príncipes. Jesús venció a los hombres. Jesús venció todo. Y cuando se levanta de la tumba, Jesús vence a la muerte. Muerte, yo seré tu muerte, Oseas capítulo 13, versículo 14.
Cristo mató, con la resurrección mató la muerte. Cristo murió matando a la muerte. Cristo destruyó a la muerte. El postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, y jamás habrá muerte. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cuando seguimos estudiando la Biblia y vamos al libro de Ezequiel, encontramos en los capítulos 38 y 39 apocalíptica bíblica. Inclusive, encontramos un título interesante acerca de Dios que es aplicable al Señor Jesús, a quien estamos buscando en la Biblia. Recuerde que el Señor Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y él añade, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero me gusta la frase que dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Problemas sí, crisis sí, pero Dios no está en crisis. Dios no tiene problemas. Cristo murió para resolver todos los problemas de la raza humana y resolver el problema del universo, el conflicto cósmico. Ahora todo el universo sabe la verdad. Todo el universo sabe que Lucifer, Satanás, es mentiroso, padre de mentira y asesino de Dios. Las cosas ya se aclararon. Los seres humanos estamos viviendo en un mundo encantado. Estamos entretenidos, estamos lamentable y dolorosamente ensimismados en tantas tonterías y dejamos de lado las cosas de verdadero valor. Lo más importante en la vida de un ser humano es la salvación, y la salvación es Cristo Jesús. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. En el libro de Ezequiel, capítulo 38, versículo 23, vamos rapidito, mire usted cómo aparece un título hermoso del Señor Jesús. Ezequiel capítulo 38, versículo 23. Recuerde, Ezequiel 38, 39 contiene apocalíptica bíblica. En el capítulo 38, versículo 23, aparece este maravilloso título. Dice la Biblia, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones. Y dice Dios ahora, y sabrán, ¿qué cosa dice? Y sabrán que yo soy Jehová. Que yo soy Jehová. Ponga cuidado. Si usted sigue mirando más adelante en el capítulo 39, el versículo 22, mire lo que dice. Dice capítulo 39, versículo 22, estamos en Ezequiel. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Versículo 28, mire qué cosa linda. Dice el verso 28, y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos. Versículo 29, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. ¿Quién es este Jehová? ¿Quién es este yo soy Jehová el Señor? ¿Puede aplicarse esto en alguna manera al Señor Cristo Jesús? ¿Es Cristo Jehová? ¿Tiene algo que ver Cristo con este nombre Jehová? ¿Tiene que ver algo con este título de Dios? Cuando buscamos el significado, el valor de la palabra Jehová en la Biblia, descubrimos que no aparece la palabra Jehová en ninguna parte de la Biblia. La palabra Jehová es un resultado de el famoso tetragramatón o JHWH, al que se le colocó las vocales del nombre Adonai. Aparecía el tetragramatón, las 4 letras, y los judíos no se atrevían a pronunciar ese nombre. Decían Adonai, decían Señor, una manera de respeto. Cuando Moisés habla con el Señor en el monte Sinaí y le pregunta, Éxodo capítulo 3, versículo 13 en adelante, y si me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué les digo? Dios le dice, yo soy JHWH. Así le dirá, así, dile que así, que yo me llamo así. Yo soy JHWH. ¿Qué significa esto? Yo soy el que soy. Yo soy en mí mismo. Yo no dependo de nadie. Una traducción muy interesante que nos ayuda a todos es, yo soy el Dios siempre presente. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios.
Por eso Dios le dice a Moisés, he visto, he oído, he conocido la situación de mi pueblo. Ven, vamos a liberarlos, vamos a libertarlos, vamos a quitarle el yugo de encima de ellos. Dios siempre está presente. La peor tragedia de la humanidad de hoy es que pasó de ser cristiana a ser religiosa. Sin Cristo no tiene sentido la vida. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Es Jesucristo el foco, el centro de todo. Si usted no conoce a Cristo, entonces, disculpe, bueno, si no quiere no me disculpe, pero San Juan 17:3 dice, y esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si usted no conoce a Jesús, si no se relaciona con Jesús, si no conoce, comprende y entiende a Jesús, usted tiene un problema muy serio. Hoy día se sabe, hoy día se conoce, se comprende y se entiende que hay muchos Jesucristos falsos, demonios con el nombre de Jesucristo. Grupos religiosos adorando a un Cristo que le permite todo, que le deja vivir la verdad como le dé la gana. ¿Qué Cristo será ese? El Señor Jesús dijo, San Mateo 5:48, ¿qué cosa dijo? Sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Génesis capítulo 9, versículo 6. Hablando de Noé, dice que no era perfecto y recto. Que Noé caminó con Dios. ¿Qué significa perfecto? Dice de Job también que era perfecto y recto, temeroso y apartado del mal. ¿Qué significa perfecto? A la luz de la Biblia, no de la psicología, a la luz de la Biblia significa que camina con Dios. Significa que como Enoc transita con Dios. Significa que se refugia en Dios. Significa que vive bajo las alas del Dios Todopoderoso. El Señor Jesús te imparte su justicia, el Señor Jesús te cubre con su manto de justicia. Caminar con Dios, conocer a Dios, entender a Dios, transitar por la vida con Dios. Cuando estudiamos este título, yo soy Jehová, yo soy JHWH, yo soy el tetragramatón, yo soy el Dios siempre presente, yo soy el que depende de nadie. Estoy presente. Me gusta el versículo 15 del capítulo 3 de Éxodo cuando dice Dios, con este nombre se me recordará para siempre. ¿Qué es lo que está diciendo? La idea en el pensamiento judío es, yo estoy presente, yo estoy contigo, donde quiera que estés, no importa lo que hagas, recuerda que yo estoy presente. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Si estás en casa, Él está presente contigo. Si va a trabajar, está presente contigo. Si va a algún otro lugar o actividad, está presente contigo. Recuerda que Él está presente contigo. De allí la importancia de este nombre Jehová. Luego hay muchos nombres compuestos con Jehová. Pero bueno, ese otro estudio. Nos interesa ahora la cristología. Es Cristo Jehová y vamos a hacerlo de una manera muy interesante. En los tribunales se presentan las evidencias. En los tribunales se traen las pruebas y se ponen sobre la mesa y la gente toma una decisión. Y el jurado toma una decisión y el juez dictamina una sentencia. Usted será el jurado. Solamente vamos a mostrar las evidencias y usted verá a la luz de la Biblia quién es Jesús. ¿Es Cristo Jehová? ¿Qué dice la Biblia? Recuerde que usamos el método bíblico, gramático, descriptivo. No es lo que diga el predicador. Es lo que dice Dios. Jesucristo siempre decía, escrito está en las Escrituras, escrito está. ¿Cómo lees? Cuando usted lee los evangelios, se sorprende si un día toma un evangelio, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, y una libreta. Mire usted todas las veces que Jesús habló y se sorprenderá cuántas citas del Antiguo Testamento presentó. Increíble. Increíble, citaba y citaba y citaba el Antiguo Testamento. Al mismo Satanás, el Señor Jesús le citó el Antiguo Testamento. Escrito está, escrito está, escrito está. Y aunque Satanás le presenta la Biblia y le corta un pedacito, el Señor Jesús no cae en la trampa de Satanás, que es la argumentación. Cuando usted cae en la argumentación, ya usted perdió. No se necesitan abogados para Dios. Dios no necesita abogados, tiene dos, el Espíritu Santo y Jesucristo.
No necesita más abogados para que lo defiendan. Muestre la palabra de Dios, muestre lo que dice la Biblia y deje que las personas tomen su decisión. No obligue a nadie, compadre. Mire, la Biblia dice esto, sí, pero, sí, pero. Mire, la Biblia dice, sí, pero, sí, pero. Mire, la Biblia dice, sí, pero, sí, pero. La Biblia dice esto, sí, pero, sí, pero. Entonces le pregunto, ¿usted le cree a Dios o al pero suyo? ¿Qué le pasa? Y entonces se sorprende, ¿cómo? Digo, usted no le está creyendo a la Biblia, yo estoy leyendo la Biblia, léamela usted a mí también. Pienso que estamos listos para entrar en el trabajo de hoy. Vamos al Antiguo Testamento, vamos a jugar un juego interesante. Vamos al Antiguo Testamento, leemos una porción y traemos esa misma idea y la vamos a traer al Nuevo Testamento para aplicarla al Señor Jesús. Y mire qué cosa linda resulta, mire qué cosa linda. Veamos diferentes perfiles de Dios, de Jehová, aplicados al Señor Jesús. En el libro de Zacarías, en el capítulo 12, vamos rapidito. Zacarías capítulo 12, versículo número 4 y versículo 10, nos habla acerca de la crucifixión. Zacarías capítulo 12, versículo 4 y versículo número 10. A las personas les gusta que usted le permita leer, que usted le permita pensar, que usted le permita sacar conclusiones. No le saque conclusiones. Capítulo 12, versículo 4. ¿Qué dice ahora? Versículo 4, ¿cómo dice? En aquel día, ¿dice quién? En aquel día dice Jehová. Heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, más sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Versículo 10. ¿Y qué sigue diciendo Jehová? Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, ¿qué cosa? Espíritu de gracia y de oración. ¿Y qué dice ahora? Y mirarán a quién. ¿Y mirarán a quién? Dice a mí. ¿Quién está hablando? Jehová. ¿Y qué dice Jehová? Y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Quién traspasó a Jehová? ¿Cuándo traspasaron a Jehová? ¿Qué fue lo que le pasó a Jehová que lo traspasaron? San Juan capítulo 19, versículo 37. Mire qué cosa linda, la Biblia es hermosa. San Juan capítulo 19, versículo 37. La Biblia es su sola intérprete. Dice el verso 37, leamos el 36, dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrantado hueso suyo. Y también otra escritura dice, ¿qué cosa? Mirarán al que traspasaron. ¿Le partieron el corazón a Jesús? A ver, ¿sí o no? ¿Lo atravesaron con una espada? ¿Atravesaron a Jehová? A ver, ¿sí o no? La Biblia dice que sí. Vamos rapidito, son por lo menos 29 evidencias que necesitamos ver y de ninguna manera la podremos ver hoy. Vemos una parte hoy, la otra se verá mañana y otra parte no la veremos porque tiempo no nos dará. Y alabado sea el nombre de Dios. Número 2, la preparación del camino. ¿Quién le preparó el camino a Jehová? ¿Quién le preparó el camino al Señor Jesús? Isaías capítulo 40, versículo 3. Recuerde, estas son las evidencias. Usted tiene dos cosas que hacer, o la acepta o la rechaza. Si usted la rechaza, usted está en problema. Dice el versículo 3, Isaías capítulo 40. ¿Cómo dice? Voz que clama en el desierto. ¿Qué dice ahora? Preparad camino ¿a quién? A Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Preparad camino a JHWH. Preparad camino a Jehová. Preparad camino al Señor. ¿Y qué dice el Nuevo Testamento? Mateo capítulo 3, versículo 3. Juan el Bautista, ¿qué cosa anunció? Mateo 3, 3. Mire qué cosa linda. ¿Qué dice Mateo 3, 3? ¿Quién fue Juan el Bautista? Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿El camino de quién? De Jehová. ¿A quién le prepararon camino? A Jesús. ¿Es Cristo Jehová? La Biblia está diciendo que sí. Es interesante, mire, déjeme decirle esto, a ver si no me emociono mucho. Mire, aprenda todo lo que usted necesite aprender, estudie todo lo que usted necesita estudiar, pero le ruego en el nombre de Jesucristo, no malgaste más su tiempo, aprenda más acerca de Jesús. Jesús será el tema de estudio por toda la eternidad. Jesús es la ciencia de las ciencias.
En Jesús están atesorados, se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No me canso de repetir Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Es en Jesús que está el misterio de los misterios, la ciencia de la salvación. Es la persona de Jesús, el maravilloso estudio que Dios preparó para todas las sabidurías del universo. La gente nace, crece, se reproduce, se envejece y se muere. Y la pregunta es, te hiciste millonario, ¿y qué? Te hiciste famoso, ¿y qué? Tienes 60,000 títulos, ¿y qué? Jeremías capítulo 9, versículo 23, versículo 24, dice Dios, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico se alabe en su riqueza, ni el valiente se alabe en su valentía. Y dice Dios, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios quiere que lo conozcamos. Por eso Cristo vino a la tierra para dar a conocer a su Padre. El conocimiento más profundo, el conocimiento supremo del universo, se manifestó y se derramó aquí en la tierra, el Señor Jesús. Y tenemos todo el derecho, toda la oportunidad de aprender de Él todo lo que podamos aquí y completar ese conocimiento en el reino celestial. Qué cosa linda leer lo que llama el libro de Daniel, leer el libro de la verdad, como le dice Gabriel a Daniel. Te voy a decir lo que está escrito en el libro de la verdad. ¿Cuántos volúmenes tendrá el libro de la verdad en el cielo? Interesante dedicarle por lo menos 1,000,000 de años al libro de la verdad para aprender un poco acerca de la verdad en Cristo. Las inteligencias celestiales. Mire, hay un pensamiento en Primera de Pedro. Pienso que de ninguna manera nos va a dar el tiempo. Primera de Pedro, capítulo 1. Mire qué cosa linda. El Evangelio es una ciencia tan profunda. El Evangelio es una ciencia tan perfecta, tan completa, que mire lo que dice aquí, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Es maravilloso. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. ¿Cómo dice el 10? Dice el versículo 10, 1 Pedro 1, 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Recuerde, la salvación es Cristo. Simeón dijo cuando presentó a Jesucristo, hoy han visto mis ojos tu salvación. Cuando Cristo llega a la casa de Zaqueo, en el libro de San Lucas, capítulo número 19, dice Jesús, en la casa de Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Quién es la salvación? Jesucristo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jesús es Jehová, Jesús es la salvación. Versículo número 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y dice el versículo 12. A estos, a los profetas, se les reveló, Apocalipsis, que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Y qué dice la última frase? Cosas en las cuales, ¿qué dice? Anhelan mirar los ángeles. Yo digo, pero qué ingratos somos. Nos dieron todo este conocimiento, toda esta sabiduría, toda esta ciencia y la descuidamos. Tanto tiempo perdido en tanta bobería y no dedicamos tiempo a la ciencia de las ciencias. Me gusta como Pablo dice en Romanos capítulo 11, versículo 33. Mire qué cosa linda. Romanos 11, 33 dice, oh profundidad, ¿de qué cosa? De las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Amigo, amiga, Dios no ha puesto límite al conocimiento de la persona de Jesús. Podemos aprender y aprender y aprender y aprender y aprender y seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo sin ningún límite. Bendito sea Dios. Sigamos con ¿Es Cristo Jehová? Recuerde, estamos con la serie Cristología Apocalíptica, descubriendo a Jesús en la apocalíptica bíblica. Y recuerde que estamos trabajando con la pregunta, ¿es Cristo Jehová? Y recuerde que hemos dicho que Jehová, ese nombre, esa palabra, no lo va a encontrar ni en hebreo ni en griego. Pero bueno, los masoretas en el siglo IV, año 400, tomaron las vocales de Adonai,
La colocaron y entonces aparece Yahweh, aparece Jehová. Bueno, y bendito sea Dios. Número 3. La piedra de tropiezo. En el libro de Isaías, en el capítulo 8, versículos 13 y 14, nos presenta cómo a Jehová se le ve como la piedra de tropiezo. Mire lo que dice la Biblia. Y luego vamos a ver lo que pasa con Jesús. Mire qué cosa linda. Isaías capítulo 8, versículo 13, versículo 14. ¿Cómo dice Isaías capítulo 8, versículo 13, 14? ¿Cómo dice? A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. ¿Y qué sigue diciendo el versículo 14? Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, ¿por qué cosa dice? Por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. La pregunta, ¿es Jehová piedra de tropiezo para Israel? Sí. ¿Y qué fue Cristo Jesús para Israel? Vamos al Nuevo Testamento. Mire qué cosa linda. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4, versículo 8. Me gusta este método porque no es lo que dice el predicador, ni lo que piensa el predicador, ni siquiera lo que el predicador opina. Es lo que dice Dios. Primera de Pedro capítulo número 2, versículo 4. ¿Cómo dice el versículo 4? Acercándoos a él, piedra viva, desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios, ¿qué cosa? Escogida y preciosa, versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Jehová, piedra de tropiezo. Jesús, piedra de tropiezo. Me dan deseo de acelerar y nada más decirle la cita y seguir corriendo, pero no creo que tenga sentido. Veamos ahora otra frase hermosa. Toda rodilla y toda lengua confesará a Jehová. Y es lo que hace toda rodilla y toda lengua con el Señor Jesús. Isaías 45, versículo 23. Vamos rapidito, mire qué cosa linda. Isaías 45, 23. Y usted preguntará, oiga pastor, ¿y qué es lo que usted está haciendo en la mente nuestra con estas lecturas de la Biblia? Y le voy a responder ahora mismo, con la Biblia. Mire qué cosa linda. Isaías 45, 23. ¿Qué dice el versículo 23? ¿Cómo dice? Por mí mismo hice juramento, de mi boca, ¿qué cosa? Salió palabra en justicia y no será revocada. ¿Qué dice Jehová? Que a mí se doblará toda rodilla. ¿Y qué cosa dice? Y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. ¿Y qué pasará con el Señor Jesús? ¿Qué dice la Biblia acerca de Jesús? ¿Se arrodillará la gente delante de Jesús? Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11. Ahora respondo la pregunta que hice. Filipenses capítulo 2, versículo 10, versículo 11. ¿Por qué este método? ¿Por qué este bombardeo? ¿Por qué no me deja pensar? Filipenses capítulo 2, versículo 10. ¿Qué dice el verso 10? Para que en el nombre de Jesús, ¿qué cosa? Se doble toda rodilla de los que están en los cielos, ¿y dónde? Y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. En Romanos capítulo 10, versículo 17, ¿qué dice la Biblia? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por muchos años la gente descuida el estudio de la Biblia. Los cerebros son una forma de computadora muy sofisticada porque puede hacer decisiones, tiene voluntad, puede tomar la decisión y escoger el programador. Algunos escogen a Satanás como su programador y otros escogen a Jesús como su programador en la persona del Espíritu Santo. Usted tiene ese derecho. Lo interesante es que los programas del Espíritu Santo están en la Biblia. Mire lo que dice 1 de Pedro 1, 23. ¿Dónde lo formaron a usted? 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23. Mire qué cosa linda. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23. La vida espiritual, la nueva simiente, ¿de dónde salió? 1 de Pedro 1, 23. ¿Qué dice el verso 23? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, ¿por qué cosa dice?
por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si mi vida espiritual se formó en la palabra, se alimenta de la palabra, depende de la palabra, se instruye en la palabra, crece en la palabra. Cuando usted descuida la palabra, entonces comienza a caminar al revés y se convierte en una persona mentirosa. Porque usted no puede alimentar la carne con la palabra. Son dos cosas completamente contrarias. Si usted es una persona carnal, si usted es una persona que vive en la carne, por más concepto bíblico que usted aprenda, usted está en la carne, compadre. Satanás cita la Biblia adelante para atrás, atrás para adelante y no se salvará. Por favor, debemos rendirnos a Jehová, debemos inclinarnos a su palabra y aceptarla como la fuente de nuestra vida. Jesucristo mismo dijo que Él es la palabra. En San Juan capítulo 17, versículo 17, ¿cómo dice? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Necesitamos llenarnos de la palabra. San Juan dice, San Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era, y el verbo era, y el verbo era. Dice el versículo número 14, y la palabra, el verbo se hizo y habitó entre nosotros. Amigo, amiga, necesitamos llenarnos de la Biblia. Cuando usted se llena de la Biblia, el Santo Espíritu viene, toma los conceptos, las palabras, los principios bíblicos y empieza a depositarlo en su mente. Su prefrontal se ilumina y la zona de su cerebro, demostrado científicamente en los últimos años, mientras más se llena de la Biblia, más zonas de su cerebro se iluminan. La Biblia tiene tanto poder, es capaz de cambiar y transformar hasta el fundamento mismo del cerebro. Cuando usted se rinde, dice la sierva de Dios, en la palabra de Dios se encuentra la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida, la misma vida de Dios. Cada orden es una promesa que, aceptada por la voluntad y recibida en el alma, vuelve a crear al hombre a la imagen de Dios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. En mi vida he visto tantos milagros y maravillas obrados por la Biblia como usted no se imagina. Personas rechazadas por la ciencia médica, rechazadas por los psiquiatras, personas ya desahuciadas. Cómo la Biblia viene y le da una nueva oportunidad, cambia y transforma la esencia misma del ser. Pero recuerde que no es solo un libro de información, no. Hebreos capítulo 4, versículo número 12, ¿qué dice? ¿Cómo es la palabra de Dios? La Biblia es maravillosa, necesitamos llenarnos de ella, porque la palabra de Dios, ¿cómo? Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando usted es sincero o sincera y se llena de la Biblia y abre todas las puertas de su ser, sin peros, sin argumentos, se rinde a Dios, le lava, le limpia el cuerpo, le cambia y le transforma los sentimientos y las emociones y hace que en usted se deposite la mente de Cristo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mi pregunta, ¿le gustaría tener la mente de Cristo? Amén. ¿Le gustaría o no le gustaría? Amén. Pablo dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando usted sigue mirando, sigue buscando, descubre cosas hermosísimas como esta. Jehová es el escudriñador, Jehová es el que escudriña la mente, el que escudriña a la persona hasta lo profundo. Jeremías capítulo 17, versículo 10, vamos rapidito, la Biblia es hermosa. Jeremías capítulo 17, versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Jeremías capítulo 17, versículo 10. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice el verso 10? Mire qué cosa linda. Jeremías 17, 10. Dice el verso 10. Yo Jehová, ¿qué dice? Que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Quién está hablando? Dice yo Jehová. Muy bien, vamos ahora al Nuevo Testamento y veamos qué dice el Señor Jesús. ¿Conoce Cristo lo que hay en el corazón de la gente? ¿Escudriña Cristo la mente, el corazón de la gente? Hay un incidente, hace unos días estaba predicando acerca de lo que pasó en la casa de Simón el leproso. Cuando María Magdalena se
tiró a los pies de Jesús y derramó aquel perfume y mojaba los pies de Jesús y los secaba con su cabello, a Simón se le ocurrió pensar, si este fuera profeta, sabría quién es la que le está secando los pies. Y Cristo le oyó el pensamiento. Eso me gusta de Jesús, cosa linda. Jesús ya está los pensamientos, compadre, tenga cuidado, hasta los pensamientos. Y entonces le dijo una parábola a Simón y le preguntó, Simón, mira, tengo esta situación, una persona había 500 denarios, otros 50, y le perdonaron los dos. ¿Cuál de los dos amará más? Bueno, el que le perdonaron más. Bien has dicho. En otras palabras, yo sé lo que tú estás pensando. Y yo te conozco a ti, abusador. Yo sé lo que tú has hecho. Yo sé lo que está pasando con tu vida. Pero Jesús fue afable, fue amable, fue cortés, fue cordial en la casa de este caballero. Ahora mire hasta dónde llega Jesús. Jesús sabe lo que está pasando. Nadie lo está engañando. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 y versículo 23, que dice el 18. Me gusta cuando la Biblia habla, porque no es palabra humana, es la palabra de Dios. En algunos lugares he tenido que presentar la palabra de Dios delante de personas que, bueno, son muy letradas, son muy, con muchos títulos y muchas cosas. Y gente que no conoce la Biblia, que, bueno, la han leído, pero... Y qué lindo cuando usted le presenta este método, se sienten tranquilos, no se sienten amenazados. Porque dicen, él me leyó la Biblia, lo que dice Dios, no me sacó conclusiones. La conclusión me toca sacarla a mí. Y qué cosa linda ver usted en aquellos lugares tan difíciles para el Evangelio, personas tomando decisiones de entregarse a Jesús, porque una vez fueron y dejaron de ser y que ahora la mente se le iluminó, ahora se entendieron, ahora sí, así sí, la Biblia, la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, ¿qué dice el 18? Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. ¿Y qué dice el versículo 23? Y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán, ¿qué cosa? Que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es Cristo Jehová? La Biblia dice que sí. Mire qué cosa linda, un poco más. Salmo capítulo 68, versículo 18. Salmo 68, 18. Si usted quiere ponerle un nombre a este método, póngale este nombre. Se llama el método antiguo. Así se hacían las cosas en la antigüedad. Así se hacían las cosas cuando todo esto comenzó. El método antiguo. El predicador se quita de en medio, solamente aparece la palabra de Dios. Método antiguo. Esto lo aprendí con un predicador muy famoso en un cierto lugar. Qué cosa linda, mamá. Yo no sabía que era el método antiguo. Así que él, que es un profesor, un catedrático universitario, cuando terminé de predicar, vino y me abrazó. Cosa linda. Y me felicitó y me dice, este es el método antiguo. Digo, fantástico, qué bueno, yo no sabía ni el nombre del método este. Bueno, bíblico, gramático, descriptivo. Salmo 68, 18. ¿Qué dice el 18? Mire qué cosa linda. ¿Cómo dice? Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste, ¿qué cosa? Dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos, ¿quién? Jehová Dios. Y me gusta cuando habla de Jesús, Efesios capítulo número 4, versículos 7 y 8. La Biblia es hermosa, la Biblia es sabrosa. Mientras más la estudiamos, más nos enamoramos de ella. Efesios capítulo 4, versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, ¿qué cosa? Subiéndolo alto, llevó cautiva la cautividad y ¿qué hizo? Y dio dones a los hombres. ¿Es Cristo Jehová? La Biblia dice que sí. ¿Tiene Cristo el derecho a usar el JHWH? Sí. ¿Es Cristo Dios con nosotros? Sí. ¿Es Cristo admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz? Sí. ¿Existe Cristo desde siempre y para siempre? Sí. ¿Es Cristo el Dios todopoderoso? Sí. ¿Es Cristo quien dice ser? Sí. Necesitamos sacar más tiempo
para conocer a Cristo. Y así encontramos otro título de Jehová que lo usa el Señor Jesús, el Alfa y la Omega. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, lo presenta en beneficio del Padre. Apocalipsis capítulo 22, versículos 12 y 13, en beneficio de Jesús. Y qué cosa linda. En el capítulo 3, versículo 14 del libro de Éxodo, se presenta el gran yo soy. Y en San Juan capítulo 8, versículo 58, Jesús hace una declaración tremenda, una declaración terrible, una declaración interesante. Mire lo que dice Jesús, San Juan capítulo 8, versículo 58. Me gusta esta declaración porque Cristo la hace con fuerza, la hace delante de los escribas y los fariseos sin ningún temor. ¿Qué dice el versículo 58? Jesús les dijo, de cierto os digo, ¿qué cosa? Antes que Abraham fuese, ¿qué dice Jesús? Yo soy. En otras palabras, ¿qué le pasa a ustedes? Ustedes no saben con quién están hablando. Ahora, mire qué cosa linda, mire qué cosa linda. La Biblia es un manantial, la Biblia cada vez se pone más sabrosa. Lea el versículo número 28. ¿Qué dice el versículo 28? Ahí mismo. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis, ¿qué cosa? Que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que, según me enseñó el Padre, ¿qué dice? Así hablo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amigo, amiga, hermano, hermana, yo le pregunto de corazón, ¿es hermosa la Biblia? ¿Es hermosa o no es hermosa? Cuando hacemos esto, el ambiente se llena de la fragancia y la presencia del Dios Todopoderoso. Dios está comprometido con su palabra. Dios no está comprometido con los hombres. El que acepta su palabra, entonces Dios se compromete con esa persona. Jesús dijo, al que cree, todo le es posible. Pero ¿cómo consigo esa fe? ¿Cómo creo? Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Alabado sea Dios. En el libro de Salmos capítulo 102, versículo 22 y versículo 25 al 27 dice que Jehová es el creador, que los cielos son obra de Jehová. Y en el Nuevo Testamento encontramos en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 8 y versículo 10 al 12, que Cristo es el creador de todas las cosas. Me gusta como lo dice el libro de Hebreos. Desde el versículo 1 comienza hablando de que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo, ¿qué cosa? El universo, creador de todas las cosas. Cristo es el Rey de Reyes. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 15 y 16, habla de Jehová como Rey de Reyes. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, Cristo, el Rey de Reyes. El nombre de Jehová, Joel capítulo 2, versículo 32. Mire qué cosa linda. Joel 2, 32. Usted va muy rápido, pastor. No se preocupe, mire otra vez el sermón y hágalo al paso. Y así no hay problema. Joel capítulo 2, versículo 32. ¿Qué dice el verso 32? Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová, ¿qué dice? Será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. ¿En nombre de quién? Jehová. Ahora, mire qué cosa linda. Mire qué cosa linda viene ahora. Romanos capítulo 10, versículo 9 y versículo 13. ¿Qué dice Romanos 10, 9, 13? Romanos capítulo 10, versículo 9 y 13. ¿Cómo dice? Romanos capítulo 10, versículo 9. ¿Qué dice el verso 9? Alabado sea Dios. Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice el verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay momentos en la vida que usted no puede olvidar. Hay momentos en la vida que te quedan y te marcan para siempre. Hay momentos en la vida cuando se estremece hasta lo más profundo de tu ser. Y uno de esos momentos terribles y espantosos es cuando está delante de una persona que ya se está muriendo y sabe que está completamente perdido o perdida.
y sabe que ya se le acabó el tiempo. Qué angustia, qué desesperación. Y lo peor de todo es cuando quieren argumentar. Es una lucha entre el Espíritu de Dios y el diablo que están luchando por esta persona. Y a veces se ponen necios. Y quieren argumentar, todavía se están muriendo, se lo está llevando el demonio, están podridos, y se están acabando y todavía están discutiendo y fuñendo. Pero mire, ¿qué es esto, por favor? ¿Qué te pasa a ti? No, pero óigame lo que le voy a decir. Diga usted, pero ven acá, pero ¿qué es esto? Usted sabe que se está muriendo, ¿verdad? Usted sabe que está muriendo. Bueno, sí. Usted sabe que se va a morir ya. Sí. Sabe que ya no se va a levantar de ahí. Bueno, sí. Pues entonces, ¿qué es lo que está discutiendo? Toda la vida discutiendo, ¿y qué? Mire dónde está. Se lo está llevando el demonio todavía. Vengo todavía y mire que no me deja ni hablar. ¿Qué es lo que le pasa a usted? Cállese la boca, óigame, por favor. Si usted no me deja hablar, yo no voy a terminar mi trabajo. Óigame, nada más, óigame. Y cuando yo termine, usted dice sí o dice no. Y entonces usted toma su decisión. O acepta la salvación en Cristo Jesús, o dice no, y se lo lleva el diablo y se acabó el problema. Pero usted no me deja hablar. Cállese un rato, por favor. Permítame decirle lo que Dios le mandó a decir. Oh, discúlpeme. Bueno, ¿se va a callar? Sí, pues entonces óigame. Mire, la Biblia dice esto. Ay, Señor. Y a medida que usted le va hablando de Jesús, de la salvación, a dónde ha llegado Dios, lo que Dios ha sido capaz de hacer, hasta dónde Dios se ha sacrificado para que nos salvemos, el amor de Dios, la historia de la redención, usted ve que el demonio se le va yendo, hasta que comienzan a llorar. Caramba. ¿Verdad que usted me entendió? Sí, pastor, discúlpeme, perdóneme. ¿Verdad que usted comprendió? Sí. ¿Usted se quiere perder? No. ¿Usted quiere perderse por la eternidad? No. Mire, esto es una cuestión clara, yo no lo vino a empujar. Si usted no se quiere salvar, dígame, no me quiero salvar. Y se acabó el problema, usted se muere y se pierde y se lo lleva el diablo y usted se acabó el problema. No, yo no me quiero perder, pastor. Discúlpeme, mire, discúlpeme. Ok, mire, vamos, comencemos de nuevo. Usted conoce su situación, ¿verdad que la conoce? Sí, pastor. ¿Qué le dijo el médico? Que posiblemente no vea el día de mañana. ¿Usted quiere morirse hoy o se quiere morir mañana? No, yo no me quiero morir. Bueno, se va a morir porque en algún momento se va a morir. Yo también en algún momento, si Cristo no viene, nos morimos. La problema no es la muerte, es si se entrega a Jesús, amigo mío. Y empiezan a llorar. Y empiezan a llorar. Y entre sollozo, entre llanto y cosas, le abren su corazón a Dios y le piden perdón. Vamos a orar. Mire, usted ora y después yo voy a orar por usted. Me voy a arrodillar aquí y vamos a orar. Y empiezo, Señor Jesús, querido Padre Celestial, Espíritu Santo, aquí está esta pobre criatura engañada por tantos años. Señor, gracias por mandarnos en su nombre. Venga, Padre Celestial, que el Espíritu toque este corazón, que lo cambie. Qué cosa linda cuando termina la oración y empieza a orar. Qué cosa linda, mamá. Y cuando terminamos de orar, usted ve un rostro cambiado, sonriente, unos ojos que brillan, una sonrisa en el rostro. Y qué cosa linda cuando le dicen a usted, ahora estoy listo para morir, ahora sí. Ay, pastor, qué paz siento en mi corazón, qué alegría, hay algo que me pasa raro que nunca había sentido en mi vida. Pastor, gracias, yo sé que el Señor me perdonó, yo sé que Cristo murió por mí, su sangre me limpia de todo pecado, yo sé que Dios derramó toda su gracia sobre mí, puedo morir en paz. Qué cosa linda, qué cosa linda. Y se muere. Porque el problema no es que morirse. Yo le pregunto, amigo, amiga, ¿es hermosa la Biblia o no es hermosa la Biblia? A ver, ¿sí o no? Es lo más hermoso que Dios le ha dado a la humanidad después de Cristo. Cristo es lo más maravilloso que nos han dado a nosotros y a todo el vastísimo universo. Aterricemos. La bondad de Jehová. Salmo 34, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 3, versículo 4. Palabras eternas, Isaías 48, Mateo 24, 35. El perdón de los pecados, Jeremías 31, versículo 34. Salmo 103, versículo 2 y 3. San Lucas, capítulo 5, versículo 21, versículo 24. Ahora terminemos con esta cita hermosa. Mire qué cosa linda. Salmo 19, versículo 14. ¿Qué dice? Salmo 19, versículo 14.
¿Qué dice Salmo 19, versículo 14? ¿Cómo dice? Mire qué cosa linda. Salmo 19, versículo 14. Dios te ama. Dios ha dado todo, todo, todo para tu salvación y para mi salvación. ¿Cómo dice el versículo 14? Salmo 19, 14. ¿Cómo dice? Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía. ¿Y qué más dice? Y redentor mío. ¿Es Jehová el redentor mío, sí o no? A ver, ¿sí o no? Isaías 47, versículo número 4. Mire qué cosa linda. Isaías 47, versículo 4. Leamos más la Biblia, mis hermanos. Leamos más la palabra de Dios. Isaías 47, versículo 4, dice el verso 4. Nuestro Redentor, ¿cómo se llama? Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Colosenses, capítulo 1, versículo 14, mire qué cosa linda. Aterricemos con una nota bien alta. Mire qué cosa linda es Cristo Jesús, nuestro Redentor. Colosenses, capítulo 1, versículo 14, ¿qué dice el verso 14? En quien tenemos, ¿qué cosa? Redención por su sangre, ¿qué dice Pablo? El perdón de los pecados. ¿Quién es ese personaje? Versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, en su Hijo, redención por su sangre, el perdón ¿de qué? De los pecados. Terminemos con esta nota bien alta, Romanos capítulo 3, versículo 24, ¿cómo dice? Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿mediante qué? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es Cristo Jehová? La Biblia dice que sí. ¿Tiene Cristo derecho de ese título? La Biblia dice que sí. Necesitamos seguir viendo otros perfiles de Jesús como Jehová. Y después, si Dios lo permite, necesitamos hacer un estudio acerca de el Señor Jesús como el yo soy. Y entonces nos gozaremos conociendo más al Señor Cristo Jesús. Como decía 1 de Pedro capítulo 1 versículo número 12, que aún los ángeles quisieran mirar. Qué hermoso de parte de Dios entregar en nuestras manos este derecho y este privilegio de dar a conocer a Jesús la salvación, a Jesús el misterio de Dios, a Jesús el evangelio de Dios, a Jesús la ciencia de las ciencias, darlo a conocer a todo el vastísimo universo. Mire esta cita y aquí aterrizamos. Efesios capítulo 3, versículo 10. Esto es casi incomprensible y le garantizo que lo va a leer más de una vez. Efesios 3:10. ¿Qué dice el versículo 10? ¿Cómo dice Efesios capítulo 3, versículo 10? ¿Cómo dice? Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes dice? A los principados y potestades, ¿dónde? En los lugares celestiales. ¿A quién le asignó Dios dar a conocer la multiforme sabiduría de Él? A nosotros. A nosotros. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Acepta usted el desafío de rendirse a Jesús? ¿Acepta el desafío de entregarse a Dios para que el Santo Espíritu venga y le prepare y le capacite y le convenza de pecado, de justicia y de juicio? ¿Acepta usted prepararse para a través del santo bautismo tener su nombre en el libro de la vida? ¿Acepta usted ser miembro de la familia de Dios, conocido como hija o hijo de Dios y tener derecho de entrada en el reino celestial? ¿Acepta usted esa bendición? ¿Acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador? ¿Le recibe como su Señor, su dueño, su creador, su todo? Si usted dice sí, póngase en pie conmigo o levante su mano en donde quiera que usted esté. Dios nos dio a Jesús. Dios nos dio la salvación en Cristo Jesús. Dios nos ha dado la salvación, pero es un regalo. ¿Lo aceptamos o lo rechazamos? Amigo, amiga, levante la mano conmigo diciendo de esta manera: sí, acepto a Cristo Jesús como mi único y suficiente Salvador. Sí, quiero ser preparado o preparada
para que pronto, como lo hizo Jesús en el Jordán, tener la experiencia del santo bautismo, morir al pecado y al pasado y empezar una vida nueva a través de Cristo Jesús. Querido Padre Celestial, gracias por darnos su santa palabra. Gracias por darnos a Jesús. Querido Dios, le alabamos, le bendecimos y le adoramos. Le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, Señor. Aceptamos a Jesús, su sacrificio en nuestro favor. Aceptamos a Cristo como nuestro único camino para llegar a usted. Le entregamos todo, Padre. Prepárenos, habilítenos, capacítenos, Señor. A estos amigos y amigas que todavía no se han entregado a usted, envíe el Santo Espíritu para que les prepare, para que les transforme de gloria en gloria, como a su imagen por el Espíritu. Nos rendimos a usted, Señor. Le damos honra, gloria y alabanza a su nombre. Entregamos todos nuestros problemas y dificultades en sus manos. Usted nos dio a Jesús y con Él nos dio todas las cosas. Rompa toda cadena que pese sobre nosotros. Y únjanos con su Espíritu, Señor, lo pedimos. En el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús.